Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con VLR, VMware Live Recovery, que así entre nosotros es como para, y los que lleváis tiempo con VMware, pues diríamos que es el producto que sustituye a SRM, ¿vale? A Site Recovery Manager. Para que nos entendamos bien, en realidad sustituye a dos productos, ¿vale? Es el que sustituye a SRM y por eso se suele conocer más, pero también sustituye a un producto que no era muy conocido. Bueno, no era muy conocido. Yo creo que sí lo era, pero no estaba muy bien posicionado cuando realmente a nivel de costes era bastante interesante, ¿vale? Y creo que en ese sentido, pues lo puede seguir siendo, ¿vale? Es lo que antes se conocía como VCDR, ¿vale? VMware Cloud Disaster Recovery. Es la opción de poder hacer, podríamos decir, un disaster recovery en la nube, teniendo ese disaster recovery en la nube protegido ante malware y ante temas de seguridad. ¿Qué es lo interesante también con respecto a VLR frente al SRM? Pues esa misma pata, ¿vale? Que esa pata de seguridad se incluye por defecto o se incluye en VLR, ¿vale? Nosotros vamos a tener un SRM con esa pata de ciberseguridad. Vale, bueno, aquí siempre suelo poner esta slide al principio para orientarnos y saber dónde estamos, ¿vale? Bueno, conocéis, bueno, esto está un poco anticuado, ¿vale? Porque esta Enterprise Plus no existe, perdonad, esto lo he puesto aquí y no existe, ¿vale? Ya simplemente es estándar Foundation y Cloud Foundation. Esto cuando os envíe la actualización, pues lo quitaré, ¿vale? Perdonad que no me he dado cuenta que estaba incluido. Ay, joder, es que parezco tonto, que no es Essential Plus, es Enterprise Plus. Perdonad que me estoy confundiendo. O sea, vSphere estándar, Enterprise Plus, Foundation y Cloud Foundation, ¿vale? Está bien la slide, no sé ni lo que digo, o sea. ¿Vale? Entonces, como veis, los productos a los que se le pueden añadir add-on son Foundation y Cloud Foundation. Los productos Enterprise Plus y estándar, pues son productos que, vale, es una simple virtualización, pero como ya sabéis, los que estáis más familiarizados últimamente con VMware, pues VMware actualmente no está haciendo mucho foco. Su foco es posicionar Foundation y Cloud Foundation. Y después están los add-on a SVVF y a SVCF. Y aquí es donde ha cambiado el posicionamiento en mayo. ¿Vale? Como sabéis, por ejemplo, como sabéis, bueno, ahí están todos los add-ons que podéis añadir, vSAN, Private AI Foundation, Aviload Balancer, Tanzu Platform, ¿vale? vDefend Firewall con ATP o sin ATP, ¿vale? Aquí es donde ha habido un cambio en mayo y es que VLR, el producto del que vamos a hablar ahora, solo se puede añadir a VVF y a VCF. Sabéis que antes lo podíamos añadir a cualquier tipo de licencia, ¿vale? Porque aunque apareciera aquí, VMware no lo consideraba como un add-on, ahora ya sí lo considera como un add-on y solo se puede añadir a VVF y a VCF, ¿vale? Esto es importante. Entonces, cuando hablamos de VMware Live Recovery, hablamos de esas dos patas que os comentaba, ¿vale? En el sentido de que hablamos de esa pata que es la evolución de VCDR, que es lo que aquí llama VMware Live Cyber Recovery, y la pata en la que es la evolución de SRM, ¿vale? Que es lo que se denomina VMware Live Site Recovery. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues como su propio nombre indica, cuando ya entras en la definición de los dos productos, pues al final sirve para proteger máquinas virtuales. Si queremos proteger máquinas virtuales de un site privado a otro site privado o de una nube privada a otra nube privada, pues ahí es lo que iría por la pata del VMware Live Site Recovery. Que nosotros queremos proteger ese entorno que tenemos on-premise o esa nube privada que tenemos on-premise con un espacio que tenemos en la nube pública y a partir de ahí
queremos proteger esas máquinas virtuales en ese disaster recovery y hacer un levantamiento de esas máquinas en esa cloud pública que tenemos. Pues eso es la pata de VMware Live Cyber Recovery. Una cosa importante sobre estas dos opciones. Dependiendo, aunque sea el mismo producto, dependiendo de la pata que elijas, se licencia de una manera o se licencia de otra, ¿vale? Entonces, vamos como a la parte más sencilla. Para la parte de VMware Lifecycle Recovery, o sea, lo que era el antiguo SRM, eso se licencia por máquina virtual. Nos decís el número de máquinas virtuales que queréis proteger y a partir de ahí se licencia. Una cosa interesante respecto al SRM, sabéis que el SRM antes se licenciaba por paquetes de 25 máquinas virtuales mínimo y si tenías 27, pues tenías que coger 2 paquetes. Ahora no, ¿vale? Ahora se licencia por máquina virtual. Si tú quieres tener protegida o tener protegida una máquina virtual, pues entonces licencias una máquina de VLR. ¿Que quieres proteger 323? Pues 323, ¿vale? O sea, no existe ni un mínimo ni un máximo y se licencia por ese número de máquinas virtuales. Sin embargo, cuando vamos a la otra pata del VLR, al VMware Live Cyber Recovery, ahí tenemos que licenciar 2 parámetros, ¿vale? Por un lado, tenemos que licenciar el número de máquinas virtuales que queremos proteger y por otro lado, tenemos que añadir qué espacio en la nube, cuánto espacio en la nube queremos reservar para levantar esas máquinas virtuales. ¿Qué pasa aquí? Esto no ha cambiado respecto a lo que teníamos en VMware, o sea, esto sigue igual que en VMware. El mínimo espacio para reservar en cloud son 10 teras, ¿vale? Bueno, 10 TBs. Esto es importante tenerlo claro, ¿vale? O sea, yo necesito, cuando voy a licenciar VMware Live Cyber Recovery, necesito tener 2 part numbers. Por un lado, el part number del número de máquinas virtuales que necesito proteger y por otro lado, el espacio en disco que necesito en la cloud, teniendo en cuenta que hay un mínimo de 10 TBs. Y después, a partir de ahí, con la parte de VMware Live Cyber Recovery, pues ya puedes plantear esos planes de Disaster Recovery. Lógicamente incluye mantenimiento de Broadcom, ¿vale? Bueno, pues al final ahí cuando necesitéis vosotros de ese licenciamiento, pues nos decís y os ayudamos con ello, ¿vale? Podríamos decir que la parte de VMware Live Cyber Recovery no ha cambiado en cuanto al licenciamiento con respecto a lo que teníamos en VMware, porque al final este tipo de solución se implementaba con las licencias más altas de VMware. Es verdad que esto a partir de mayo con la parte de VMware Lifecycle Recovery, lo que era el antiguo SRM, pues sí ha cambiado porque necesitamos ir a VVF o a VCF. Y bueno, eso, ¿vale? Para que lo tengáis claro, pues eso, como veis, aquí tenéis la suite de VCF y todos los add-on que puedo añadir. Aquí veis el add-on de VLR con las 2 patas, ¿vale? VLCR y VLR. Aquí tenéis vSphere Foundation con el add-on de VLR, ¿vale? Y a VVF se le puede añadir también VLR. Y después, si vamos a Enterprise Plus, como ya os he dicho, aquí no tenemos add-ons y en la licencia estándar lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de VMware Live Recovery, pues hablamos de esas 2 patas, ¿vale? De la parte de Live Cyber Recovery y de la parte de Live Site Recovery. Bueno, no me voy a parar mucho aquí porque ya lo he comentado. VMware Live Cyber Recovery, pues es al final el tener ese plan de Disaster Recovery sobre la cloud pública y reservamos un espacio de la cloud pública en donde nosotros consideremos, ¿vale? En cualquier cloud y a partir de ahí programamos. Porque una cosa que sí es interesante que tiene Broadcom que no teníamos con VMware es
creo que se llama PLU, Portable License Unit, ¿vale? Como que yo compro las licencias de VMware y después esas licencias de VMware las puedo mover a donde yo considere, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto rompe un poco con lo que ocurría anteriormente con VMware, ¿vale? En el sentido de que antes con VMware tú tenías varios road to market, ¿vale? Varias formas de comprar las licencias. Las podías comprar directamente a VMware, a través del fabricante de hardware, incluso a través de esas nubes públicas, ¿vale? Ahora, desde Broadcom, pues han dicho, no, si yo soy el dueño de las licencias de VMware, las licencias de VMware las compras, o sea, somos nosotros los que vendemos esas licencias y lo que nosotros te proporcionamos desde VMware es el hecho de poder instalar esas licencias donde tú consideres, ¿vale? Antes, si por ejemplo comprabais las licencias asociadas al hardware, pues tenían que ir asociadas en ese hardware, ¿vale? Bueno, simplemente como aclaración para que lo tengáis claro. Entonces, un poco un overview sobre VLR, al final, independientemente de que sea un producto o sea otro, ¿vale? Siempre va a haber una consola cloud de VLR y cuando hablamos de disaster recovery, pues lo que os decía, yo tengo mi site primario, mi site secundario y replico las máquinas virtuales del site primario en el site secundario. Puedo configurar o puedo replicar las máquinas en los dos sentidos. ¿Vale? O sea, no tengo que ir del site primario al site secundario, sino que puede haber máquinas virtuales que replique del primario al secundario, lo llamo primario y secundario para que nos entendamos, ¿vale? Y puede haber máquinas que replique del secundario al primario. Lo importante es el número total de máquinas que voy a replicar, ¿vale? No cuenta la ida y la vuelta, sino cuenta las máquinas virtuales replicadas. De primaria al secundario, el secundario al primario. Por ejemplo, si aquí tengo 3 y aquí tengo 7, pues en total tengo que licenciar 10 máquinas virtuales. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Aquí una de las cosas interesantes que se han introducido con la parte del Disaster Recovery, ¿vale? Con esa parte del VLR Site Recovery, es que en esa parte de recuperación en el site secundario, pues tenemos esa pata de seguridad, ¿vale? Y lo que nos asegura VLR es que la máquina virtual cuando se levanta aquí, si ha habido un ataque de malware o lo que sea, pues esta máquina virtual se va a levantar aquí sin ese atacado, ¿vale? Sin esa parte de ataque que ha tenido la máquina virtual. O sea que no solo me sirve ese VLR de Site Recovery, no solo me sirve ante caídas por un desastre, cortes de tensión o lo que sea, sino también me sirve ante un posible ataque en el site primario, ¿vale? Y después tenemos la parte del ransomware recovery, que es lo que os comentaba. Yo al final lo que hago es reservar en la nube ese espacio donde yo voy a levantar mi entorno secundario, ¿vale? O voy a poder levantar mi entorno secundario securizado. Y ahí, pues, mínimo 10 TBs y ahí levanto y tengo ese entorno levantado, ¿vale? Y puedo incluso restaurar, ¿vale? Como os he dicho, lógicamente, pues todo esto añadiendo esa pata de seguridad, si hace falta, pues con la máquina virtual limpia, sin ningún problema, bueno, pues todo eso, ¿vale? Aquí un poco para que veáis la consola de VMware Live Recovery, yo tengo una gestión centralizada y desde esa gestión centralizada puedo ver todos esos sites que tengo, donde le tengo protegido, ¿vale? Tanto si voy por una pata o voy por la otra pata del producto, ¿vale? Lógicamente aquí estamos hablando de simplemente el VLR con las máquinas virtuales, las que están protegidas, ¿vale? Aquí informando de estos, por ejemplo, estos sitios, o sea, o estos dos sites, es con la pata simplemente del Site Recovery
Y esta pata o estos dos sitios es también con la pata de la parte de seguridad, ¿vale? Donde lo tengo en la nube, ¿vale? Aquí lo veis también con el simbolito. Bueno, pues al final, eso, que yo tengo una gestión centralizada, puedo visibilizar todas los sites de destino que tenga o sites de recuperación, me da una información bastante resumida, ¿vale? Bueno, y al final, a partir de ahí, pues yo tengo una guía de instalación, veo cómo estoy usando mi infraestructura, lo que tengo usado con respecto al licenciamiento que tengo, puedo ver esa vista de los sitios, el estado, la salud, ¿vale? Bueno, desde ahí puedo hacer esa instalación, ¿vale? Para que vayáis viendo los diferentes información que puedo visualizar dentro de mi entorno. Eh, a partir de ahí, bueno, pues un poco ya después hay un panel dedicado para cada producto, ¿vale? Y con sus parámetros en concreto, ¿vale? Si hablamos de VMware Live Cyber Recovery, pues ahí podéis ver todo lo que hace falta para instalar esa parte de Live Cyber Recovery y después todo lo que necesitamos para esa parte de SR Recovery, ¿vale? Lo que llamábamos SRM. En la parte de, bueno, aquí esto es un poco resumen de lo que comentábamos antes, ¿vale? Cuando hablamos de la Cyber Recovery, el RPO es mayor o igual de 15 minutos, sin embargo aquí en el SRM el RPO es mayor o igual a un minuto, lógicamente aquí tener en cuenta que esto va contra la cloud y Abre en aplicación. este perdona, no sé si alguien había hablado. Bueno, y al final aquí, pues una cosa importante es que en este Lifestyle Recovery, al final de lo que está tirando por debajo es del BSP Replication, ¿vale? O sea que esto es importante tenerlo claro. A partir de aquí, bueno, pues cuando hablamos de SSRM, pues yo tengo mi site primario, mi site secundario, replicado con mi entorno con mi SRM, ¿vale? Y bueno, y a partir de aquí, si yo quiero hacer upgrade de las instalaciones, aunque esto yo creo que ya se ha hecho mucho, pero, o sea, ya está casi todo actualizado, pero bueno, pues si todavía hay clientes con SRM, bueno, pues al final no se necesitan cambios, ¿vale? Hay que actualizar a la versión 9.0, ¿vale? Y a partir de ahí, lógicamente, pues cambiar ese licenciamiento de perpetua suscripción con todo el licenciamiento que implica, ¿vale? De hecho, esto VMware lo hizo, podríamos decir, de forma gratuita para los clientes que tenían SRM en activo, pues se actualizó esas licencias a VLR para que pudieran actualizar el producto a VLR, ¿vale? Eh, entonces, bueno, a ver, perdón, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo puedo tener, esto en realidad no cambia mucho, ¿vale? Al final lo que tenemos que hacer es actualizar ese SRM de la versión 8 que tuviera el cliente a versión 9, ¿vale? Incluso con las licencias de SRM y una vez que se actualizará, pues ya se acabará el soporte, comprar las nuevas licencias de VLR y añadir esas nuevas licencias, ¿vale? Una cosa importante es que esto, bueno, esto en realidad no cambia con respecto a SRM, lo que tenemos es que de diferentes sites de origen se podía replicar a un mismo site en común. Eh, lo que no se puede es desde un site origen replicar a varios sites destinos, ¿vale? Pero el destino puede recibir varios sites origen. ¿Hasta cuántos? Hasta 10, ¿vale? En realidad dice hasta 10 instancias de vCenter. Lógicamente, dentro de ese vCenter, pues podemos tener todos los clústeres que haga falta. Y incluso podemos hacer un mix de licencias si en algún momento estamos en esa situación, el cliente está en esa situación, pues poder tener ese mix de licencias si hiciera falta hasta que tuviéramos que actualizar SRM a las nuevas licencias de VLR. ¿Vale? Al final, a partir de ahí, bueno, pues yo con esa consola de VLR, pues configuro el RPO, ¿vale?
o sea, si configuro y digo cuál es el caso de uso, aplico si fuera Disaster Recovery en entornos de on-premise, ¿vale? Como veis aquí, esto está un poco anticuado, ¿vale? Yo ya, además de AWS y Google Cloud, pues también puedo hacerlo en Azure. Bueno, bueno, pues que lo tengáis en cuenta si voy a una parte del ransomware recovery, ¿vale? Lógicamente esto está seleccionado porque, como veis aquí, cuando yo elijo la parte la parte de ciberseguridad, como os he dicho, el RPO, el mínimo es de 15 minutos, por eso esto está deshabilitado, estos otros tres, ¿vale? Si eligiéramos Disaster Recovery on-premise vSphere, pues aquí ya podríamos elegir un RPO de 1 minuto. Y después, bueno, pues para cuando queramos poner el portal de las licencias de VLR, pues lógicamente podemos aplicar esa suscripción de VLR aplicándolo a la organización. Si estamos hablando de la parte de Cyber Recovery, instalamos los componentes cloud, bajamos el appliance conector para conectar con la consola cloud, registramos ese conector en el servicio de cloud de nuestra consola de VLR y ya empezamos a proteger y recuperar, ¿vale? Con Site Recovery, en realidad es algo parecido a lo que ya teníamos. Bajamos e instalamos el SRM y el VR Appliance de las cabinas de almacenamiento que tenemos. Si hacemos, por ejemplo, replicación por hardware, sabéis que con SRM se soportan las dos formas de replicación, la replicación por hardware o la replicación por software con vSphere Replication. Emparejamos esos VLRs, ¿vale? Con la consola de cloud y a partir de ahí activamos ese emparejamiento con las licencias y ya protegemos, ¿vale? Al final, bueno, pues esa parte de ese ransomware recovery, al final lo que podemos hacer es tanto protegerlo en la cloud como protegerlo, si lo protegemos en la cloud, vamos al Live Cyber Recovery, si lo protegemos on-premise, pues vamos con ese Live Cyber Recovery, ¿vale? Esto es importante. Bueno, al final sabéis que aunque sea un plan de disaster recovery, siempre tiene que haber alguien que diga, oye, ahora hago ese plan de disaster recovery, ¿vale? Y ahora es cuando levanto en el otro site, ¿vale? Veis, por ejemplo, si yo simplemente voy a licenciar la parte de SRM, pues si voy a licenciar solo la parte de SRM, necesito licenciar el número de máquinas virtuales. Si voy a licenciar esta parte de la Cyber Recovery, licencio el número de máquinas virtuales más los tips, que como mínimo, como os he dicho, son 10. ¿Vale? Entonces, si entramos más en la parte de SRM, bueno, pues lógicamente cuando estamos en la parte de SRM hay que tener en cuenta tanto el RPO que nosotros hemos configurado como el RTO, que es el tiempo que va a tardar en recuperarse, ¿vale? Ese Live Recovery, bueno, pues aunque en realidad lo normal es hacer esa protección en otro site on-premise, también podemos hacerlo pues sobre Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, ¿vale? O sea, lógicamente implicará un cambio, pero ya implicará un coste adicional, pero bueno, que podemos hacerlo también. Lo más normal es que cuando hacemos SRM lo hagamos sobre un entorno on-premise, pero también podemos hacerlo sobre la nube pública, ¿vale? Bueno, al final, bueno, esto tampoco me voy a enrollar mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante de SRM? Bueno, aquí o de VLR en la parte de SRM. Bueno, pues que al final tú planeas un plan de Disaster Recovery. Ese plan de Disaster Recovery lo puedes ejecutar y una cosa muy interesante es que lo puedes ejecutar sin afectar a producción. O sea, se crea un entorno aislado en tu site secundario y puedes comprobar que ese plan de Disaster Recovery funciona bien, sin ningún problema y no hace falta que afectes a producción. ¿Vale? Esto antes no, o sea, quiero decir, cuando se configuraban planes de Disaster Recovery, pues esto no era lo normal, tenías que planearlo durante el fin de semana porque siempre afectaba a producción, no sé qué, ¿vale?
una cosa, y entonces tenías que tenerlo bien programado, muchas veces no se hacía, después cuando realmente ocurría el problema se lanzaba y realmente no funcionaba como se quería. Bueno, pues con SRM, con la parte de SRM dentro de VLR, pues podemos planear ese disaster recovery, ese plan de disaster recovery sin afectar a producción. Bueno, y después, pues eso, tú si quieres después, pues puedes protegerlo y tener esa protección, ¿vale? Las formas de replicar, como ya os he comentado, puedes replicarlo por hardware o por software. Si replicas por software, tienes que utilizar vSphere Replication. Si utilizas por hardware, pues la replicación basada de hardware de cada de las cabinas de almacenamiento que tengas por debajo. Sobre esto, comentaros que casi todos los fabricantes de cabinas de almacenamiento están soportados, ¿vale? O sea, aquí no hay, o sea, no digas, "Oh, es que están solo", no, la mayoría de cabinas de almacenamiento, bueno, por no decir todas, que se utilizan a nivel enterprise, están soportadas para poder tener VLR y poder tener esta replicación por hardware. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de la replicación por hardware? Bueno, pues que hay que instalar un componente que se denomina SRA para que pueda hablar la cabina de almacenamiento con el SRM, ¿vale? O con el VLR, con la consola cloud, ¿vale? Para que el SRM vea las lunes, los discos que tenemos configurados, los data store que tenemos configurados por debajo de nuestra cabina de almacenamiento. Porque una cosa importante cuando hablamos de SRM en la replicación por hardware es que vamos a configurar nuestro plan de disaster recovery según cómo tengamos definidos las LUN, los discos, los data store de mi entorno, ¿vale? Y vamos a decir, oye, yo quiero meter en mi plan de disaster recovery este disco, este otro disco. Entonces va a ser muy importante dónde definamos o dónde pongamos los discos virtuales de mis máquinas virtuales en cada uno de los data store de esas cabinas de almacenamiento. ¿Vale? Esto es súper importante después para definir ese plan de disaster recovery. Porque muchas veces, o sea, aquí lo normal, pues es a lo mejor configurar un data store simplemente para los ficheros de configuración de las máquinas virtuales, otro data store y ahí metemos los discos donde están metidas las bases de datos de mis máquinas virtuales y le configuramos un tiempo diferente de replicación a nivel de la cabina de almacenamiento que tengamos por debajo. Y de esa manera, pues, creamos diferentes planes de disaster recovery dependiendo de lo crítico que sea cada uno de nuestros data store, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro, que difiere mucho, bueno, no difiere mucho, pero que es diferente a si utilizamos la replicación por software, ¿vale? Que en esa replicación, lógicamente aquí el RPO, ¿vale? Esto es importante. Aquí el RPO depende más de la cabina de almacenamiento, sin embargo, aquí cuando hablamos del RPO depende del vSphere Replication que tengamos por debajo. Una cosa importante, y como ya estáis viendo, VLR al final no es un producto de replicación. O sea, yo por debajo necesito mi software, mi software o mi replicación por software o mi replicación por hardware. Con el vSphere Replication, a esa replicación por software, al final lo que voy a configurar va a ser las máquinas virtuales que tengo definidas dentro de ese vSphere Replication. Y voy a poder coger para crear ese plan de disaster recovery las máquinas que tenga configuradas dentro del vSphere Replication. Y voy a poder decir, pues yo ahora cojo esta máquina virtual, esta otra máquina. Va a depender más de las máquinas virtuales que de cómo tenga definido los datastore por debajo, porque aquí abajo no importa para los datastore, ¿vale? Es la diferencia con respecto a la replicación por hardware, ¿vale? Esto es importante. Bueno, después casos de uso y topología, aquí, bueno, realmente no voy a entrar aquí porque pues ya lo conocéis, vosotros estáis muy familiarizados con esto, ¿vale? Con respecto a la parte de VLC, bueno, aquí lo llama VLCR, que antes era el VCDR, bueno, pues es eso, es el poder hacer la réplica en ese AWS. Es importante definir el número de máquinas virtuales y el espacio
en mi AWS, ¿vale? Vamos a poder hacer esa recuperación sin tener una reinfección, ¿vale? Detección de ransomware. En realidad lo que hace VLCR es que, perdón, sí, VLCR es que va incluido con un pequeño motor de Carbon Black, ¿vale? Se aprovecha de ese motor, de ese Carbon Black que en su momento compró VMware y aplica ese motor de Carbon Black dentro de VLCR. el VLCR. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, yo al final tengo mi site primario, hago esa replicación a través de VLCR y monto mi entorno NFS dentro de mi clúster que tenga dentro de AWS. Esto en realidad no hace falta yo tener ese clúster, sino que yo contrato ese espacio y AWS me proporciona ese espacio de 10 teras mínimo, bueno, 10 TBs mínimo, para poder levantar esas máquinas virtuales el tiempo que necesite. Cuando yo ya vea que este site lo puedo, este site ya está bien, no tengo ningún problema, cualquier problema que sea, pues vuelvo a hacer la vuelta sin ningún problema, ¿vale? Ahí tengo ese ransomware recovery por máquina virtual, ¿vale? Y si hace falta, pues después ya vuelvo a mi site primario, ¿vale? Al final, toda esta o sea, todo este software, toda esta configuración lo proporciona el VLR, ¿vale? O el VLCR. No hace falta instalar nada adicional, ¿vale? O no hace falta tener nada adicional, por ejemplo, a nivel de AWS, ¿vale? Que muchas veces os lo preguntáis, ¿vale? Entonces, lógicamente, aquí lo que está soportado es BSP Replication, y entonces por eso es Protection Group que yo creo a nivel de la réplica que tenga definida en BSP Replication, pues eso mismo lo configuro o sea, en mi disco, podríamos decir en mi disco, en mi espacio en AWS, y a partir de ahí defino todo lo mismo en VMC en AWS y levanto, ¿vale? Con el plan de recovery, ¿vale? Pudiendo crear un protección grupo más de un protección group, bueno, esto como quiera, ¿vale? Al final aquí esto es un poco incidir en lo mismo que ya hemos hablado, ¿vale? Al final lo que tengo aquí incluido dentro de este VLR con VLCR, lo que tengo es ese Next Generation Antivirus, ¿vale? En realidad es ese motor de Carbon Black incluido dentro de VLR. Puedo tener esos distintos puntos de recuperación, voy a poder levantar las máquinas virtuales de forma rápida sin estar afectados por ese ataque, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que ya hemos dicho. Mira, bueno, esto es la misma slide y por mi parte, no mucho más.